Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Un feliz sábado en esta mañana tan hermosa que tenemos la oportunidad de reunirnos con el cuerpo en el mundo entero. Queremos agradecer al Señor por esta oportunidad de recibir su bendición, recibir su cuidado, estar con el reposo y a la misma vez estar creciendo en la santificación. Quiero en esta mañana agradecerles a los que estamos aquí presentes y también a los que nos van a escuchar. Permite que este tema es un tema sumamente interesantísimo para cada uno individualmente. Creo que no todo el mundo cree en el tema de esta mañana, pero hablando de los cristianos hoy en día, pero es importante enclarecer las doctrinas que Dios a través del tiempo ha establecido con su iglesia y sobre todo que hace mención para que tengamos una preparación muy importante que tenemos que tener para los eventos finales. Cómo Dios veramente dirigió en el pasado a los profetas y luego Cristo cuando estuvo aquí en esta tierra, cómo veramente enseñó a los apóstoles, que hoy en día se habla mucho de ello en muchas situaciones, pero tenemos que agradecer el ministerio, de acuerdo a lo que vamos a estudiar en esta mañana, el gran privilegio de poder entender los mensajes de los profetas, los mensajes de los apóstoles, para el tiempo en el cual nos toca vivir en este tiempo. Y uno de los temas que más traído dilema es la segunda venida de Jesús, en todos sus aspectos. Desde el momento en que Jesús aparece en esta tierra, cómo es que va a estar la situación, cómo es que nosotros vamos a enfrentar y sobre todo qué va a pasar hasta el tiempo culminante de la destrucción completa. Así que el tema va a ser interesante, hay muchos que tienen el dilema. El tema va a ser con relación a los profetas, los apóstoles, hablando del milenio. Así que es un tema bien interesante porque está en cuestión hoy en día. Muchos dicen que no, eso no es cierto, pero sería bueno que repasáramos la profecía. Y yo quiero decirle que la última vez que yo estuve acá llevando el mensaje, estuvimos hablando del estudio, cómo hablaron, ¿verdad? Aquellos que fueron guiados por Cristo y cómo fue predicado Cristo en el tiempo final que tuvieron los apóstoles con Cristo. Ahora, como estuvimos analizando también el libro de Gálatas, la discusión que tuvo en otra palabra, el consejo de Pablo hacia Pedro, cuando Pedro tuvo el privilegio de ver el canal que Dios utilizó y que Dios utiliza, porque muchos hablan de la revelación de Jesucristo, pero hablan sin la conexión y el canal y sobre todo el puente que hay. Tú sabes cuál es el puente, ¿verdad? ¿Quién sabe el puente? ¿Cómo dice Juan que vio el puente? Por ejemplo, el puente se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. No hay otro puente. Dice que la revelación que Dios le dio ¿a quién? A Cristo. Y Cristo la coge y la lleva al otro canal, que es el ángel. Y el ángel viene y la lleva al otro canal, que es Juan. Y Juan se la lleva a su iglesia. Y se la lleva a la iglesia, se la lleva al mundo. O sea que es un canal, es un camino que Dios ha trazado porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y es importante ver ese camino. Y quiero decirle que ese camino también lo vemos en el apóstol Pedro. Pedro, el camino, ¿verdad? De la visión. Él estaba esperando comer y Dios le da una revelación, pero esa revelación es transmitida por el ángel a Pedro.
O sea, que el canal existe. Jesús sencillamente le dio al ángel y el ángel sencillamente le dijo, mira, vete a tal lugar que le dijo a Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio pudo verdaderamente, aunque tuvo temor con el ángel, pero luego aceptó las palabras del ángel y envió a sus enviados. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos llegaron. Y Pedro, cuando llamaron a la puerta de un tal Simón, ¿verdad? También se abrió la puerta y entonces se identificaron y buscaron a Pedro. Porque el ángel, y luego el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Hebreos, que diga de los Hechos, nos habla de ese suceso. Y es importante que usted y yo lleguemos allí, a ese capítulo 10 y 11, por una razón sencilla. Porque hoy en día todo lo que Pedro hacía traía problemas. Y ese es un problema que se expresó en su vida personal y también hoy en día se sigue bregando con el problema porque él vio un lienzo que bajaba y ese lienzo, ¿se acuerdan que estudiamos sobre eso? Entonces ese lienzo era un significado para llevar el evangelio a los gentiles. Así que el privilegio que tuvo Pedro fue el primer canal que Dios utilizó para llevar el mensaje directamente después del Pentecostés a los gentiles. Pero Pedro, ¿qué hizo? Vemos que en el libro de Galatas, nos mencionamos la vez pasada, que hubo un dilema, un problema, porque cuando llegó Pablo, él se escondía y demás, y hacía ciertas cosas, y tuvo que entonces a Pablo aconsejar a Pedro. ¿Y cuál fue el consejo? Tú tuviste el conocimiento. Y por eso Pedro, sencillamente en su reacción, ¿cómo actuó? Vamos a ver cómo Pedro actuó con relación al consejo del apóstol. Por eso es que el evangelio será llevado por el mensaje de los apóstoles. Y lo interesante es que Pablo se identifica como el último de los apóstoles. En ese sentido, el más pequeño de todos. Así que él, Pedro, que era realmente un hombre humilde, aceptó el consejo de Pedro. Vamos a verlo. Hoy vamos a analizar y vamos a estudiar lo que Pedro verdaderamente pudo adquirir de Pablo. Así que vamos al capítulo de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Allí nos va a ver el consejo que Pedro adquirió sencillamente de Pablo. Y es un consejo sabio. Y se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 3. Pero el versículo 15 al 18. ¿Lo quiere leer, Sofía? Hágame el favor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Hasta el 10, diga un poquito más. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los brujos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Amén. Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Así que vemos entonces, el consejo fue bien adquirido. Pero Pedro pasó por un trauma, como siempre pasaba en su vida. Aquí dice claramente que en Pablo habían cosas difíciles de entender. Y eso dice que la paciencia es una virtud de Dios y debe ser una virtud de los apóstoles, pero más también del tiempo final de aquellos que van a continuar en las verdades del evangelio. Sencillamente tener paciencia. Porque dice claramente el versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué para la salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor es lo que hace la diferencia, que la cual Dios no ha podido hacer su obra de culminación por el amor que tiene las almas. Y hoy nosotros no somos muy pacientes con el pecador, ¿verdad que no? Y no somos pacientes, es una realidad, pero debemos ser pacientes porque es una virtud del cristiano. Y Dios tiene paciencia
con aquellos que se van a unir en la salvación. Y por eso es que tenemos que llevar el mensaje. Por eso es que tenemos que predicar con paciencia, soportando a esas personas, especialmente en su ignorancia. Que eso es terrible, ¿verdad? Así que vemos que la sabiduría es necesaria y la inteligencia. Y por eso un cristiano debe andar con sabiduría e inteligencia en todo lo que hace. Y es triste que a veces no lo hacemos, pero debemos de hacerlo. La sabiduría es bien importante, el conocimiento es importante. Y un tema como este que vamos a estudiar hoy es sumamente importante tener sabiduría y sobre todo detenernos y el conocimiento, porque sin conocimiento no vamos a saber el porvenir. Y por eso es que usted ve a los cristianos que están a tientas, que no saben qué hacer, porque no escudriñan, se dejan escuchar más por aquellos que le enseñan y a veces dice claramente el capítulo 3 comienza y Pablo también lo menciona, se lo conocía a Timoteo. Mira, en el tiempo final van a haber individuos que van a pasar, que van a traer, realmente van a torcer, son los indoctos, aquellos que se creen que son sabios. Dice, esos indoctos lo que van a hacer es sencillamente llevarte a perdición. Si tú no sacas tiempo de escudriñar. Por eso es que Pablo y los demás apóstoles daban la importancia del escudriñamiento de la palabra. Así que vemos, ese es un consejo que dice aquí, que debemos de tener paciencia como el Señor la tenía, que como también nuestro amado hermano Pablo también tuvo paciencia. Porque Pablo llevó el mensaje no solamente a los judíos, de momento era un hombre impulsivo también. Porque llegó un momento en que él cortó la cabeza, se puede decir, se separó de Bernabé. En un momento dado, no hubo y Pablo se dividió. Y una cosa grande, que Bernabé había sido y Pablo habían sido cogidos ¿por quién? Por Dios mismo, por su espíritu. Dice que apártame a Bernabé y a Pablo para el evangelio. Y aún así, Pablo se separó de Bernabé. Y Dios buscó el método, aunque no se habló mucho más que en el concilio con relación a Bernabé, quiere decir que estaba bien, pero hubo una separación entre ellos. Y eso lo vemos en el impulso de Pablo. En muchas veces el evangelio llegó el momento que dijo, no, ya yo no voy más con los judíos. Ya yo no voy más con el cuerpo, con el judío. No voy más con él. Y Pablo menciona esa importancia de por qué la separación. Dice que tiene que haber entonces en el conocimiento, tanto de gentil como judío, tiene que haber un solo cuerpo, dice Pablo. Un solo cuerpo, para que entonces ese cuerpo pueda verdaderamente cumplir los requisitos de Dios. Pero entonces ya Dios rompió esa barrera. Así que vemos la importancia de ese versículo 15, donde nos menciona, ¿verdad?, que esta doctrina que esta gente predica, dice el versículo lo menciona, ¿verdad? Dice, procurar con diligencia hallado por él sin mancha y sin transgresión. Debemos ser hallados así. Dice más todavía que debemos entender la sabiduría de Pablo, que ha sido dada y hoy escrito. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas hablaron de ella, de estas cosas. ¿Qué cosa habló? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que dice el texto 16 que confirma con los textos anteriores? Que la paciencia de Pablo fue para explicar una de las doctrinas más importantes que tiene la Escritura. Y Pedro la va a analizar en el capítulo 3. Y esa es importantísimo que nosotros podamos entender el versículo 16. Porque dice, casi en todas sus epístolas, no fueron unas pocas, casi en todas. Él habló del problema que había sido difícil para Pedro entender. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice más todavía, dice, estas cosas entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano, tengamos cuidado con los indoctos, aquellos que se dicen que son doctores, que se elevan con su posición académica, que enseñan en esas universidades, que lo menos que muchas veces tocan en la Biblia. Y eso es cuidadoso, porque sencillamente los indoctos, la gente siguiendo a los líderes hoy en día, líderes que no reúnen las cualidades, verdaderamente, de ser líderes, sencillamente, como pasó con Saúl, ¿verdad? Saúl, el primer rey de Israel,
Un hombre que tuvo el privilegio de que Dios se manifestara en él, que pudiera profetizar, estar con los profetas, pudiera ser seleccionado, el primer rey de Israel, en la tribu más pequeña de todas las tribus. Perdió la visión. ¿Y cuántos no tuvieron problema con Saúl? Sencillamente al perder la visión por estar siguiéndolo a él. Aunque hay que respetar, como hizo Jesús, ¿verdad? Y lo vemos, lo vamos a ver aquí, en el respeto que hay que tener a los gobernadores, a los reyes y a estas personas, pero hay que tener cuidado con sus enseñanzas. Si están fuera del foco del rey de reyes, ¿verdad? No podemos seguir sus pisadas. Y eso es importante que tú y yo lo podamos ver. Así que vemos que otra cosa más dice. Dice que también en otras escrituras, inconstantes tuercen como también en otras escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué menciona otras escrituras? ¿Por qué tú crees, Alfred? Bueno, una de las cosas que nos ayuda a entender es que él consideraba a los escritos de Pablo como parte de la escritura. Ajá. Otras escrituras Ajá. de Exacto. Y sí, pues normalmente cuando no se comprende un pasaje y se introduce una idea que contradice el pasaje, los otros textos que van de su apoyo también son Y especialmente con el tema del capítulo 3. Porque el tema del capítulo 3 es fundamental ver lo que Alfred está diciendo. ¿Cómo nosotros podemos en realidad ver otras escrituras en los mismos apóstoles y los mismos profetas? Que va a hablar del tema del capítulo 3. Que usted quizás ha pregonado de ese capítulo y desconoce el seguimiento, las pautas que establece Pedro en el capítulo 3 de lo que él no podía entender, que eran difíciles para él. Pero gracias a Pablo la pudo entender. Y a los demás de las otras escrituras, que en este caso sería Juan, el discípulo amado, que también recibió, y también los profetas, que vamos a ver el tema con relación a este asunto, ya que estamos hablando de un tema, como yo dije, muy delicado, que es el tema del milenio. La mayoría de la iglesia no quieren tocar ese tema. No, que si tú te vas para el cielo ahora cuando te mueres, vas directamente para el cielo, tú no tienes que enfrentar nada de sufrimiento, ni tribulación, ni nada de eso. Y así se ponen unos canales fuera de foco. Pero en el capítulo 3 se va a abrir la cortina para entender verdaderamente el mensaje que está establecido. ¿Por qué? Porque sencillamente en la misión del capítulo 3, Pedro, versículo 1, no vamos a seguir el siguiente, o lo siguiente, hasta que lleguemos a una comprensión cabal. Dice el capítulo 3, amados, versículo 1, amado estad, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con qué? Y exhortación vuestros limpia, ¿qué? ¿Qué está limpia? Entendimiento. Así que tú tienes que tener un limpio entendimiento del capítulo 3. Porque sencillamente el capítulo 3 nos dice algo, el versículo 2 de mucha importancia para entender y tener conciencia limpia. Porque si tú no tienes conciencia limpia, tú no eres santificado, tú no eres realmente llevado al nivel de ser santo, como Dios es santo, no puedes entrar por los portales del cielo. Por eso es importante este tema del capítulo 3 del libro de Segunda de Pedro. Es importantísimo. Mire cómo dice el versículo 2, léelo, Pilar. Versículo 2 del capítulo 3. Es importante entender el pasado y el presente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Es importante lo que me están escuchando allá por el Facebook. Tienen que entender y por lo que me estén escuchando. Mire, esto es importante. Usted tiene que estudiar esto con oración para poderlo comprender a su profundidad. Porque esto es un mensaje no solamente del capítulo 20 de Juan. En Apocalipsis, esto es un mensaje que dice Pedro, que este mensaje que vamos a estudiar, el versículo 2 dice lo siguiente. Escuchen lo que dice. Ajá. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. ¿Cómo dice? ¿Santo qué? Perdón. De santos profetas y de nuestro mandamiento.
pensamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador. Así que el Salvador, Cristo Jesús, habló sobre esto. Y los apóstoles también hablaron sobre esto, del seguimiento de lo que Jesús dijo. Pero menciona una palabrita a los profetas, ¿cómo dice? Santos. ¿Por qué son santos? Dios lo santifica. Porque Dios los santifica. No solamente eso. Es algo que los santifica. Porque es la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado en mucho tiempo a los padres por los profetas, no ha hablado a través de su Hijo. Y Pedro mismo menciona que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y como dice Jesús en su oración en Juan 17, dice, santifícalos en tu palabra. Y son apartados para un uso especial a través de la palabra. Exacto, porque nosotros tenemos que reconocer que Jesús no habló nada de sí mismo. Si nosotros cogemos el capítulo 7 de Juan, versículo 16 al 18, nos dice que la doctrina que Jesús estaba enseñando no era de él. El mismo Padre estableció las pautas del tiempo final de la historia de este mundo con relación a los hombres que no quieren obedecer, porque así lo dice el texto. El texto dice, el versículo 11 de capítulo 3, de segunda de Pedro, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y eso es importante. Van a ser deshechas. Quiere decir que la segunda venida de Jesús a esta tierra va a ser deshecha. Hay un caos terrible. Las montañas, dice que se esconderán entre las montañas y dirán caer sobre nosotros, pero ahí las montañas se abren y cuánta cosa hay. Y señores, esto es serio, mira lo que dice aquí este texto, mire, porque esto hay que entenderlo, porque la segunda venida de Jesús, sí va a haber fuego, pero no del fuego global. No va a ser fuego global de toda la tierra. La segunda de Jesús va a haber más caos, destrucción. Los muertos no lo van a enterrar, no se van a enterrar, dice la Escritura. Estarán por todos lados como terrible. Terrible. Lo vamos a leer. Yo no lo estoy diciendo por decirlo. Lo dicen los profetas. Especialmente Isaías lo menciona. Los casos terribles de las cuales va a pasar la tierra cuando venga Jesús. Porque los elementos del cielo van a ser conmovidos en el sentido de que va a haber verdaderamente el sol y la luna van a estar no como ustedes piensan. Esto va a ser algo terrible. Porque ustedes saben muy bien que la luna, cuando está usted en esta época, especialmente están los parásitos para afuera. Porque está la luna llena, ¿verdad? Y la luna llena, pues, los niños que tienen parásitos se ponen incómodos, enfermos. Y también los adultos. Quizá yo tenga parásitos también. ¿Quién sabe? Pero tenemos que trabajar en eso. Porque la luna juega un papel importante. Y el sol más ni se diga. Por eso es que menciona sencillamente la conmoción de las estrellas. Es más, si usted lee Mateo 24, le trae todos los conceptos. Pero después dice claramente que para la venida de Jesús, dice que el sol y las lunas y las estrellas van a ser conmovidas. Entonces Jesús aparece. Hermanos, de tal manera que islas enteras, ciudades enteras, habrá un caos terrible. Dice que se remueven las islas. Pero la bendición va a ser que los impíos van a quedar flotando en las aguas. Pero los justos, Dios los va a liberar. Dios los va a liberar, los va a levantar. Aquellos que son fieles, el ángel de Jehová vendrá y los ángeles vienen para darle redención. Bien, puede ser cierto así en esa cosa. Terrible, dice que islas enteras se conmoverán. Va a haber un caos terrible en la tierra. Es por eso que nos dice el versículo 11, esa que debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. El versículo 12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual el cielo encendiéndose, ahí es la segunda parte, esa es la segunda del milenio, va a encenderse, va a haber un fuego eterno, dice el capítulo 20 de Apocalipsis, lo mencionan los demás. Son dos sucesos explicados con Pedro, pero más todavía dice que todos estos elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según la promesa cielo, por eso es que menciona cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Jesús viene por segunda vez, no hay cielo nuevo ni tierra nueva. Lo que hay es un caos de 1000 años.
por una razón principal que dice el texto mismo, los cuales dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, hallado por él sin mancha, irreprensible y en paz. Y así nos menciona con relación a Pablo. Pero hermano, el juicio es una labor que hoy se lleva el juicio del Padre. Esto es importante. ¿Por qué se lleva el juicio del Padre? Porque es el momento de preparación. Por eso es que tenemos que ir pía y santamente, ¿verdad? Santificando nuestras vidas. Porque sencillamente la única santificación es que tú comprendas bien el mensaje de Cristo. Y que tú vivas Cristo que vive en ti. No otro, sino Cristo es el que hace morada y con su espíritu, con su presencia en nuestros corazones. En nuestro caso son presentados los padres y él es el que dice sí o no, él que da el sello de la aprobación. Por eso el hijo no presenta ante el padre. Cuando el padre no mira a nosotros, sino mira a su hijo. Entonces él hace la perfección y la santificación. ¿Por qué? Porque presenta sus manos. Porque la cruz del Calvario es lo que dice Pablo, lo importante. Ahora, dice así que en el milenio es que se aplica el fuego y no en la segunda venida de Jesús, de Cristo. Porque sencillamente será una sábana de muertos en toda la tierra. Todos los impíos. Por eso es que dice bienaventurado. Juan dice, por eso es que los otros apóstoles hay que estudiarlo. Porque Juan dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Lo dice en Apocalipsis. Eso que no creen en eso lo dice bien claro la Biblia. Eso no es que el milenio no va a existir. Eso lo dice capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver algunos acontecimientos, las razones que hace veramente este versículo. Apocalipsis 20, 2 y 3. Vamos allá. Esta es la bendición que tenemos nosotros que cuidarnos con relación a eso. El capítulo 20 de Apocalipsis. Sofía, ¿me lo puede leer? El 2 y el 3. Esto es grande de lo que estamos hablando, no es cualquier cosa. Es un mensaje que en realidad tenemos que reconocer la importancia de este mensaje. Dice el capítulo 20, ¿cómo dice Sofía? Se prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. O sea, Satanás va a ser desatado un poquito más de tiempo para prepararlo, ¿verdad? Para prepararse para cuando se despierten. Todos esos impíos se van a despertar y Satanás va a hacer la obra maestra. Por eso es importante que usted debe de despertar para seguir la santificación. Porque va a haber dos sellos. El de ahora va a ser para sellar a aquellos. Los vientos dice que están aguantados. Va a sellar a aquellos que van a vivir la última generación de esta tierra. Los que van a ser baluarte para Dios y sencillamente van a ser sellados. No, aguántate hasta que sellemos a los hijos de Dios, aquellos que van a ser salvos. Pero Satanás también va a ser sellado. Sellado en el sentido de que no va a poder salir de aquí de ningún lugar. Él se va a tener que quedar acá. No es que no puede caminar por la tierra. No va a naciones porque todo está muerto. Lo que está explicando es que no va a tentar más como siempre lo ha hecho. Porque nosotros creemos que solamente tienta de los moradores de la tierra. Pero Satanás también se burla de los ángeles, se burla de toda esa gente con relación a eso. Y eso es importante verlo. Cuando dice ahí que no engaña más a las naciones, incluye también ese hecho. Por eso es que tenemos que verlo, por una razón bien importante. Hay que entender este tema. Dice bien claro Isaías 5. Vamos a Isaías 5, para que vea por qué razón los impíos van a dejar de tener la bendición de Dios en ese sentido. El capítulo 5 de Isaías nos habla sobre el versículo 15 y 18 en adelante. 15 y 18 y 19. Vamos a leer el 15. El 18, perdón. Dice allí, ¿qué dice el 18? ¿Quién lo quiere leer?
Dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yudas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra y veamos, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo que sepamos. Sigue leyendo. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese y veamos, acérquese, venga luego el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Dice, hay de los malos que dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sigue leyendo. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos, de los cuales son prudentes delante de sí mismos. Hasta el 24 lee. Dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Muchos dicen, no estamos bajo la ley. No hay que guardar ley. Y se ponen a cuestionar a Dios. Sin embargo, aquí está dando una reprensión en el pasado que se aplica también en el futuro. No podemos descartar las dos formas en que los pueblos sufrieron. El pueblo de Dios. Sencillamente va a haber un pueblo que va a creer que está correcto, creyendo a Cristo, creyendo en Cristo, pero en su forma. Porque ellos establecen sus pautas. Hay de los que lo malo dicen bueno. ¿Y qué es lo que está pasando ahí en el gobierno y en las instituciones? Lo malo lo llaman bueno. Lo que Dios prohibió, ellos lo están haciendo. Y no solamente eso, los mismos cristianos, las iglesias que se identifican como cristianos, están llamando lo malo bueno. Eso es Biblia. Eso no es que yo lo estoy diciendo, es que lo está diciendo el mismo Dios. Y eso se está cumpliendo al pie de la letra nuestra. Dice más todavía, dice que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen los amargos por dulce y los dulces por amargo. ¡Ay de los sabios! Ahí lo podemos ver. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, de lo que son prudentes delante de sí mismos! Y dice más todavía, ¡ay de los que son valientes para beber vino! Eso que están hablando mucho de fiesta. No, que si tú fuiste a la fiesta de tal lugar. Sí, cuando tú no tenías conocimiento, tú hacías eso. Pero ya que tú te identificas como cristiano, tienes que tener cuidado. Porque aquí habla de los bebedores de vino. No lo mires cuando se pone rojito, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo uso el vino blanco, ¿verdad? Yo no uso el rojo. Pero es la misma fermentación, el mismo problema. Tú no vas a tener una mente clara. Y especialmente que nos critican a nosotros como cristianos, que queremos practicar la ley de lo que Dios estableció en el Edén. El capítulo 2, versículo 9 menciona, 1:29, dice que Dios dio todo fruto para comer. Más luego, cuando el hombre cometió pecado, le dio los alimentos correctos para que pudiera bregar con el pecado, tuviera fuerza. Y hoy en día los seres humanos han cambiado ese método y sobre todo no respetan su ley de su cuerpo. Por eso estamos diciendo que tenemos esta enfermedad tan terrible, porque están comiendo murciélagos. ¿Usted sabe lo que es eso? Y yo lo vi así, sirviéndolo en los restaurantes y todas esas cosas. Pues eso trae enfermedades. Y comiendo cosas que no tienen que estar comiendo. No, si yo voy allá a aquella fiesta y lo que tengo allí es el lechoncito allí. En Puerto Rico dicen el lechoncito, otros dicen ¿cómo es? El marano, otros dicen, bueno, hay tantos nombres que tiene. Y no saben que se están enfermando. Que sean buenos porque lo usan, especialmente los diabéticos, me da pena. Porque los diabéticos usan la insulina que tiene cerdo. Y se identifican como que, pero el médico se la da, ellos se la toman. No buscan los métodos de Dios para cambiar su actitud y saber comer las cosas que son saludables. Cielo nuevo y tierra nueva. Y dice que aquellos no entran, los que comen ratones, los que comen cosas inmundas.
Por eso lo inmundo no entra al reino de los cielos. Y por eso el diablo, Satanás, hizo eso. Cuando Jesús sacó y liberó a aquel que estaba endemoniado, que tenía legiones, Jesús lo sacó y le dijo a ellos le dijeron, Jesús, ¿qué tiene con nosotros, hijo del hombre, hijo de Dios? Y dijeron, no, Jesús le preguntó cómo se llama y dijo, legión. No nos eche allá, échanos en los cerdos, échanos en los cerdos. Los demonios le encantan los que ustedes coman cerdo, pero tienen que tener cuidado. Con la palabra de Dios no se puede jugar. Si Dios prohibió una cosa es porque Él sabe que es lo mejor que te conviene a ti. Cuídate, hermano y amigo que me está escuchando. Eso es importante y perdona que yo le diga esto tan directamente, pero es que se está jugando con eso. Están jugando con la salvación. Y la Biblia menciona que nada inmundo entrará. Y la única, en otros tiempos lo hacíamos. Sí, es cierto. Pablo lo dice, muchos hacían cosas perversas, pero lavado, limpiado, purificado y santificado por la sangre del Cordero, ya eres una nueva criatura. Y eso es importante verlo en el Evangelio. Así que lo menciona ese capítulo 5 hasta el 24, cosas terribles de aquellos que van. El capítulo 24 nos dice cómo quedará la tierra. Vamos allá al capítulo 24 de Isaías para verlo mejor todavía, la situación que usted y yo estamos enfrentando y que tenemos que despertar, aceptar ese milenio. Una doctrina fundamental e importante para el cristiano hoy en día. Isaías lo menciona, capítulo 24 del 1 al 5, dice allí lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Y sucederá así como el 24 del 1 al 5 de Isaías. 24. ¿Qué dice? He aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, la trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, o el que toma prestado, como al que da el que da al logro hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vacía y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo enfermo, los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradas porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahí lo tenemos claro. Hermano, mire, esta nación que ha sido bendecida, cuando quitó los 10 mandamientos de las cortes, todas las cortes quitaron los 10 mandamientos. Cuando un criminal iba y lo primero que se encontraba era con los 10 mandamientos y lo juzgaban, él sabía que había violado la ley de Dios. El mundo fue el primer error que hizo la nación americana, cortar los 10 mandamientos de las cortes. Y de ahí para acá lo que ha venido es un caos terrible a la nación americana. No se puede decir eso muy, muy fuerte, pero es una realidad. Las leyes de Dios han sido pisoteadas. Y aquí dice bien claro el versículo que leyó ella, el último del capítulo 4, del capítulo 24, dice, se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermedades terribles, hermano, han venido. Destrucciones terribles por la violación al pacto eterno. Dice bien claro. El pacto eterno porque Dios lo dio con su propio dedo. Y mientras el hombre siga violando la ley de Dios, cosas grandes van a surgir. Por eso el moquitero estaba con el pueblo de Israel. Mientras el faraón recibía y todos sus secuaces recibían la maldición del enemigo, sencillamente Dios ponía su protección, venían las moscas, venían los sapos, y nada tocaba el pueblo de Israel. Hermano, usted no tiene nada que temer al futuro de lo que va a haber. Van a haber cosas grandes que el diablo va a hacer. Terrible. Pero usted tiene que tener la confianza en Dios que le va a dar la bendición
por más pandemias, por más cosas que surjan. Y muchas veces, muchos tendremos que ir al descanso. Jesús lo dice bien claro. Que serán un grupo especial los que tengan que morir por la causa de Cristo. Va a tener un privilegio especial. Muchos apóstoles, ¿cuántos no murieron? Crucificados, cortado cabeza, serruchado, cosas terribles tuvieron que enfrentar. Pero Dios le permitió pasar por ese sufrimiento y le dará el galardón en los cielos cuando Jesús venga. Eso es grande lo que dice aquí. Mire, no se queda ahí el texto, el 19, mire lo que dice el 19. Esto es grande lo que dice Isaías, porque dice, no, si solamente allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, pero aquí lo dice bien claro. El capítulo 5, el capítulo 24 y demás se lo está explicando y muchos otros más. Si esto es un tema que dice que eso era deleite hablar. Los profetas y los apóstoles sobre eso, de la culminación final, cuando será el triunfo de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es bendición y eso es claramente que lo dice la Biblia. El 19 dice aquí, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra, dice el versículo 20, como un ebrio, y será removida como una, ¿qué? Una choza, y se agravará sobre ella el pecado, y caerá, y nunca más se levantará. No se levanta más. No va a haber eso de que vienen 7 años de persecución, de tribulación, y después viene la salvación de los judíos, y que viene toda esa cosa, que va a haber como un momento de paz, que por aquí será en la tierra, será. Señores, la tierra no va a ser removida jamás. La tierra del pecado tiene que ser eliminada. Por eso la palabra de Dios es clara en decirnos a nosotros la importancia del milenio. Por eso Pedro se gozó hablando sobre eso en el capítulo 3. De Pedro, porque sencillamente es una gran bendición, un gran privilegio que tendrá. ¿Por qué? Porque traspasaron, dice segunda de Pedro capítulo 3. Vamos allá para verlo. Aquí lo dice en el Viejo Testamento, pues Pedro lo recalca, porque él se dejó llevar, estudió, investigó. Mire, y Pedro no era tan en el alfabeto, no investigaba. Eso mucho por ahí dicen lo contrario de Pedro. Pero mire, una de las cosas que más estudiaba Pedro era la profecía de 2300 días. Si usted coge a Pedro, sencillamente cuando dice, Señor mío y Dios mío, ¿qué dicen los hombres que tú eres? Ah, tú eres el Mesías. ¿Por qué? No te lo dijo hombre, te lo dijo Dios. ¿Cómo se lo dijo Dios? Porque él investigaba, él estudiaba y llegó a la conclusión de la profecía, como hizo Natanael, como hicieron todos los demás apóstoles. Pudieron comprender en quién habían creído. Hoy en día el cristiano no sabe ni quién es Jesús, ni quién es Dios. Tienen una confusión sobre eso terrible porque no aceptan la Biblia. Eso es todo el problema. Están aceptando lo que dicen los hombres. Pero si tú aceptas la Biblia, tú vas a comprender el conocimiento. Y dice la Biblia en Osea que sencillamente el pueblo fallece porque no conoce a Dios. Mi pueblo se perdió por causa de falta de conocimiento de Dios. Hermano, ese va a ser el desafío. Ese va a ser el conflicto, sí, que el papado y todas las cosas, por aquí el asunto es adorar. ¿A quién tú estás adorando? Tienes que cuidarte en eso. ¿Quién tú vas a adorar? Teme a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. No, si Cristo fue que hizo el cielo y la tierra, pero Jesús bien claro. Y los apóstoles especifican cómo Cristo creó. Si tú coges Colosenses 1, versículo 15, te va a decir que Dios creó a través de Cristo creó a través del Padre, que el Padre fue el fundador. Coge a los profetas, te va a decir lo mismo, que el problema es la creación. ¿Quién creó? Y hoy en día el dilema de discusión es quién creó y cómo creó. Efesios 3:9 dice que Dios creó a través de su Hijo. Y eso lo han quitado, muchas Biblias lo han quitado. ¿Por qué no? Ellos aceptan que solamente Cristo es el creador y que Cristo es uno y que por aquí y por allá muchos disparates. Si tú no crees en el Padre y el Hijo, ahí quédate frito, como dicen en mi país.
tiene que reconocer la importancia de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único, no hay dos, ni tres, ni cuatro, al único Dios verdadero y a su Hijo. Y por allá empiezan otros a buscarle otras cosas, añadir más, cuando no comprenden verdaderamente el ministerio de Cristo cuando ascendió a los cielos, porque no hay otro canal. Eso de que hay otro particular, no. Solamente el mensaje de la revelación de Dios la dio a su Hijo se la da al ángel, y el ángel se la da al apóstol o al profeta o a la persona que lo va a recibir, para que lo pueda llevar el mensaje. Y eso es claro en las Escrituras. Esos son todos los ejemplos. Si te buscas a Pablo, el ángel llegó. Si te buscas a Emma, y lo protegió muchas veces, mi ángel me protegió, digo. Y así encuentran a los apóstoles y similar. Todo el canal, no hay otro. Que Dios se manifiesta directamente. Dios no se va a manifestar como tú estás esperando. Dios trabaja en unificación a su espíritu. Y su espíritu que está hablando ahí mayormente se aplica en que Dios, Cristo lo dijo en capítulo 17 de Juan. Padre, yo en ti y tú en mí. Y luego lo transfiere. Se lo transfiere. Pero esa transferencia es a través del ángel, que fue lo que le dio a los apóstoles. Y nosotros tenemos que comprender eso. Tenemos que estar bien claros sobre esa gran verdad que nos está hablando. Así que el versículo 8 del capítulo 3, anteriormente decía que el mundo fue destruido por agua, pero en el versículo 6 en adelante dice, por lo cual el mundo en entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardada ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo es ese juicio? Miren, señores, bien claro dice el apóstol Pablo, por eso es que hay que leer a Pablo, porque el capítulo 1 Corintios 6 nos dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Para juzgar a los ángeles, sencillamente tiene que haber un juicio para ellos. Y tú estás presente. Ahora tú no estás presente. Quiere decir que cuando el Padre termina su obra mediadora y dice ya, el que esté limpio siga limpio, el que esté sucio ensucie de más, se ensució más ese no tiene redención. Ese sencillamente cumple con el capítulo 20 de Apocalipsis. Ese destruido en la conmoción de la segunda venida de Jesús. Pero luego del milenio, sencillamente se prepara para el fuego. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué menciona fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego? Para purificar, para limpiar. Esa es la misión del fuego, ¿no? Pero en este caso, Dios es fuego consumidor. Y no consumidor con el pecado que dicen algunos, no, si Dios sencillamente te consume el pecado. Y es cierto, lo dice también la Biblia. Pero este fuego es sencillamente para purificar, para poder hacer de la tierra el lugar habitable. Y eso está claro en la Escritura, la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo de Dios para establecer su reino, para establecer sencillamente Dios con nosotros. Y no es que el asunto, como dicen hoy en día, como cuando guardamos el sábado, que estamos en comunión con Dios y que sencillamente Dios no tiene que bajar del cielo. La Biblia dice bien claro, la Biblia y sobre todo nosotros creemos en la luz de la mensajera del Señor, que nos dice claramente todos esos eventos. Y esos son claros en la Escritura. Y yo les digo a ustedes que debemos de comprender este capítulo 3 del 9 en adelante. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está el llamado para ti, está el llamado para mí, el arrepentimiento. Tienes que hacer un alto en tu vida y mirar hacia atrás lo que tú estás haciendo. Y decir, Señor, yo no tengo fuerza para ser vencedor. Pon tú la fuerza en mí. Así lo hizo ¿quién?
el publicano, ¿verdad? Sé propicio a mis pecados. Y Jesús dijo, ese es más santificado que aquel que guardaba diezmos y hacía cuantas cosas había. Ese es el llamado que Dios está haciendo para ti y para mí. Y termino con este pensamiento tan hermoso en adelante del 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y de elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Por qué van a ser quemadas? Mire, señora, hay muchas razones. En el tiempo de la destrucción de esta tierra, no solamente cuando se remueven las cosas, lo hemos visto en los terremotos. ¿Cómo coge esos lugares donde tienen reserva, los petróleos, las cosas? Arden, sencillamente por eso. Pero no es el tiempo final. Puede ser que se den en diferentes lugares el asunto del fuego, pero el fuego de Dios que desciende, porque dice que tratarán de atacar la ciudad y de Dios desciende fuego. Tanto lo que ellos han preparado, porque se preparan para la guerra. Pero Dios dice la Biblia que Dios, lo dice la Biblia, yo no puedo contradecir, no, que eso es el ser humano que escribió así. En cierta medida es cierto, pero también Dios corta la misericordia que se cortó en la segunda venida de Jesús a esta tierra. Por eso es importante prepararnos ahora. Ahí es donde se cortó la misericordia de Dios. En la segunda venida de Jesús, cuando Dios sella a sus hijos y diga, hecho es. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Ahora es el momento de preparación. Ahora es el momento de que tú y yo analicemos nuestra vida y que no pasemos por alto el pacto eterno. Porque en el pacto eterno es donde se lleva el juicio con Dios. Cristo solamente te da su cobertura, su protección, pero tú tienes que entender bien el pacto eterno. Eso que están diciendo ahí que no hay que guardar los 10 mandamientos, cuídense de ellos. Y no solamente los 10 mandamientos, hay que estudiar. Hoy se está levantando muchas contiendas con la ley de Dios, sí. Hay un buen grupo que se está levantando que son de la vida de Jesús, que dicen que Jesús no va a volver a la tierra. Es el mismo Satanás haciendo su obra. Bueno, la Biblia dice lo contrario. Sí, pero tenemos que recordar que cuando el padre levantó a Elena, hay muchos que están levantando que no, que es una niña loca, que etcétera, etcétera, etcétera. Se levantaron cuando ella surgió. Satanás inmediatamente levantó a un conocido hombre que se llamaba Karl Marx, que fue el padre del comunismo, y levantó a Darwin, levantó a las hermanas Fox y a otros locos más que levantó, ¿no? En ese tiempo, con una muchachita de 17 años que no tenía esa capacidad como tenían esos tremendos hombres. Satanás la levantó al mismo tiempo que la profeta entró al evangelio y se olvidan que por un profeta entró al pueblo de Dios, a la Canaán terrenal, y por un profeta lo va a llevar a la Canaán celestial. Es así. Entonces, toda esa gente que se están levantando del mismo ciclo de nosotros van a ser exterminados porque están levantando contra Dios. Cuando yo digo que Jesús va a venir, estoy blasfemando el nombre de Dios. Cuando yo digo que la profeta, que es una decrépita, que es una loca, estoy violando, como tú hablaste ahorita, acerca del mismo espíritu que inspiró a los hombres santos de la Biblia, es el mismo espíritu que levantó a la profeta. Si nosotros hubiésemos leído la Biblia como debe estar, no hubiésemos necesitado esa profeta. Pero el Señor la levantó porque es el mismo Cristo que está hablando, que te agarra la dieta de pie a cabeza, te agarra la dieta. ¿Y quién puede contradecir contra el Espíritu de Dios? Nadie. Todo lo que ella dijo en su tiempo, que fue la llama de plagista, no, porque muchas veces yo voy a dar decir unas palabras y digo, el autor aquel dijo, por ejemplo, esta vez estaba hablando de que queso aditivo, etcétera, etcétera. Un ejemplo, sale un ateo, que es un ateo, Christian Barnard, y dice, el queso es aditivo, un científico grandísimo en Nueva York, que es ateo, y está diciendo que la carne no debe ser el alimento ideal. El Señor le coge esta profeta para el pueblo de Dios, pero hay que entender que es para el pueblo de Dios. Hay muchos que van a estar en el pueblo de Dios por la experiencia, pero no van a ser sellados porque ella le dice, porque están rechazando a la profeta, están rechazando a Cristo, no a la profeta,
Porque esos libros y esas cosas no son de esa profeta, son de Dios que se los dio a ella. Así como le dio la Biblia a los santos hombres, así le dio es a la profeta un mensaje especial para los últimos días. En el milenio no tocamos mucho el capítulo 20 de Apocalipsis, solamente 2 textos, mayormente 3 textos, donde se dice bienaventurado, feliz, feliz, los que se levantan en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos y van a estar allá para la segunda muerte. Pero Dios trae una esperanza. Por eso es difícil, Pablo. Porque Pablo, mira lo que dice. Muchos cristianos no quieren aceptar estos capítulos de 1 Corintios 15. Primeramente Pablo dice, si Cristo no resucitó, vale nuestra esperanza. Así lo dice bien claro. Cristo resucitó porque nosotros vamos también a resucitar porque Cristo resucitó. El Padre resucitó a Cristo. No fue que Cristo fue el Padre. Dice que Dios, más de 30 textos, menciona que el Padre levantó a Cristo de los muertos. Pero este es el texto final. 1 Corintios 15 y con esto termino. Versículo 24 en adelante, no lo voy a leer todo el capítulo 15, sino del 24 en adelante hasta el 28. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre. Así que Cristo va a entregar su reino, su dominio, su autoridad. Dios me dio tanta autoridad, pero ahora Cristo hace algo bien importante. Dice Pablo, por eso es difícil, hermano, porque la gente no quiere aceptar esto. Acéptelo, acepte la palabra. Dice bien el versículo 24 bien claro, luego el fin, ya se acabó todo. Por eso es que no va a haber una restauración en esta tierra con el instrumento humano pecador. No puede. Llegó el fin. Y ese fin está pronto por llegar, hermano. Dice, cuando entrega el reino al Dios y Padre. Lo dice bien claro. Al único Dios verdadero, su Padre. Y eso es grande. En Apocalipsis menciona que Cristo sencillamente lleva el nombre del Padre. Pero es porque sencillamente la bendición de gran amor de Dios con su Hijo. Dice, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ese es el mandato de Cristo. Y eso viene pronto. Malaquías no es Malaquías 4 no es una falacia, hermano. Es una realidad. Es una realidad. Dice, porque preciso es que reine sobre hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo quiero que ustedes, que les gusta estudiar, investigar, cojan pies y busquen en la Biblia las veces que habla del pie. ¿A qué se relaciona? Busquen en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como cuando habla de los pies. Y aquí lo menciona. Pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Pero no que van a seguir viviendo. Dice bien claro lo menciona. Porque porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Acepte eso. Quítese la idea de la Trinidad. Quítese la idea. Cristo lo está diciendo a través de Pablo, por eso es difícil. Dice más todavía, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todo, el último Satanás también. Todo va a ser destruido, hermano. Consumido por el fuego. Quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo. Lo dice bien claro, la muerte dejará de ser. No habrá más muerte, porque dice 21. Y en muchos otros lugares de la Biblia, Dios es la promesa que nos da restaurar lo que se había perdido. Dice bien claro, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, oigan esto, hermano, ha sido sujetada a él claramente. Oiga eso es grande. ¿Está oyendo eso? Claramente se sitúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién fue ese? El Padre. Claro, la Biblia lo está hablando. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo. Oiga eso, hermano. El Hijo, Cristo Jesús, el Salvador del mundo, que vino a esta tierra, dice la palabra a través de Pablo.
el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Ya se acabó mi tema. Hemos de alabar al que está sentado en el trono y al Cordero por su misericordia para con nosotros. Alábalo, hermano. Como decía aquel predicador, alábelo, pero alábalo de corazón, con la verdad, no con la mentira. Quítese la idea de que no va a haber un milenio. Quítese la idea que no va a haber fuego. La tierra tiene que ser purificada. Los métodos que Dios utilice, eso le corresponde a Él. Pero el pecado va a dejar de existir, porque para eso es el fuego, para que las cosas dejen de existir. Cuando usted coge la leña, la prende para que deje de existir. Todo lo que se quema, lloramos a veces porque en un fuego de una casa está nuestra familia y se ha quemado. No hay manera, se consume. Quítese la idea, hermano. No esté escuchando a aquellos que no quieren creer en la palabra. Cuídese. Ese es mi llamado en esta mañana. Que Dios le bendiga y que nos preparemos para ser baluarte para Dios y estar presente ese día cuando podamos entrar por esas portales del cielo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu voluntad y a ser obediente en Cristo Jesús, que es el único que puede morar en nosotros, porque Cristo lo dijo: yo estaré con vosotros hasta el tiempo del fin. Y el Espíritu que habla es el Espíritu de Cristo. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto